El Espíritu Santo me reveló esto y cambió mi vida. Hoy quiero llevarte de la mano a través de una experiencia que transformó cada fibra de mi existencia, una revelación profunda que el Espíritu Santo depositó en mi corazón y que ha permitido que miles de almas encuentren libertad, sanidad y propósito en sus vidas. Imagina por un momento que estás parado en el umbral de un secreto divino, uno que ha sacudido las bases de innumerables creyentes a lo largo de la historia, inspirando movimientos enteros de fe y renovación. Esta no es mi invención humana, no es una teoría pasajera nacida de libros o tradiciones terrenales. Es una verdad viva, revelada directamente por el Consolador prometido, ese Espíritu de Dios que Jesús describió en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, como el que nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Y déjame decirte, amigo, que cuando esta revelación te envuelva, sentirás un fuego inextinguible ardiendo en tu interior, un ancla que te mantendrá firme en medio de las tormentas más feroces de la vida. Permíteme contarte mi viaje en primera persona, paso a paso, extendiendo cada capa de esta verdad para que puedas absorberla, cuestionarla y finalmente abrazarla como tuya propia. No te apresures, quédate aquí. Permite que estas palabras se hundan en tu mente y espíritu, porque lo que estoy a punto de compartir no solo cambió mi vida, sino que tiene el poder de reescribir la tuya para siempre. Comencemos por el principio, retrocediendo en el tiempo hasta el momento en que mi vida era un desierto árido de dudas y limitaciones. Recuerdo vividly cómo me encontraba en un punto de quiebre total, donde las preocupaciones diarias me asfixiaban como cadenas invisibles. Había leído las Escrituras innumerables veces, pero era como si las palabras flotaran en la superficie sin penetrar mi ser. Entonces, en un instante de quietud absoluta, el Espíritu Santo descendió sobre mí con una gentileza que solo Él puede ofrecer, revelándome la esencia misma de la fe viva. No era una fe intelectual, esa que se debate en seminarios o se pierde en debates teológicos. Era una fe activa, operativa, que se manifiesta en lo cotidiano como un río caudaloso que arrastra consigo milagros. Piensa en el contexto histórico de esta verdad. Desde los días de Abraham, el padre de la fe, como se describe en Génesis capítulo 15, donde Dios le prometió descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo a pesar de su avanzada edad, hasta los apóstoles en el Nuevo Testamento, quienes sanaron enfermos y expulsaron demonios en el nombre de Jesús. Esta fe no es pasiva, ha impactado civilizaciones enteras, derribando imperios opresores como el romano, donde los primeros seguidores de Cristo enfrentaron persecuciones feroces, pero emergieron victoriosos, expandiendo el Evangelio a rincones remotos del mundo. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Analicemos su impacto. En épocas de revival, como el Gran Despertar en el siglo XVIII, esta fe impulsó reformas sociales, aboliendo prácticas injustas y liberando almas de la esclavitud espiritual. En mi caso, el Espíritu Santo me mostró que la fe no es esperar que Dios actúe mientras yo permanezco inerte. Es alinearme con su voluntad, declarando con autoridad lo que Él ya ha prometido. Imagina el peso de tus propias dudas disolviéndose ahora mismo, reemplazadas por una certeza que te impulsa a conquistar lo imposible. ¿No sientes ya ese cosquilleo de posibilidad en tu pecho? Porque cuando esta revelación te golpee, verás cómo tus problemas cotidianos se convierten en testimonios de triunfo. Avanzando en esta narración, permíteme extenderme sobre cómo esta revelación se profundizó en el ámbito de la sanidad divina, un pilar que el Espíritu Santo iluminó con una luz cegadora en mi espíritu. No hablo de curaciones médicas convencionales, aunque éstas tienen su lugar. Me refiero a la sanidad sobrenatural que fluye directamente de la presencia de Dios, como se evidencia en las Escrituras. Recuerda el pasaje en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18,
donde Jesús promete que los que crean impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. En el contexto histórico, esta promesa se remonta a los milagros de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, donde resucitaron a los muertos y curaron lepra con solo una palabra de fe, impactando naciones enteras y estableciendo el poder de Dios sobre la enfermedad como un testimonio eterno. Analicemos el impacto. A lo largo de los siglos, esta verdad ha inspirado a innumerables creyentes durante plagas y guerras, como en la peste bubónica, donde comunidades de fe experimentaron protecciones milagrosas, o en movimientos de avivamiento del siglo XX que vieron miles de sanaciones documentadas, transformando vidas rotas en faros de esperanza. En mi experiencia personal, el Espíritu Santo me reveló que la sanidad no es un evento aleatorio, sino una realidad accesible cuando nos rendimos completamente a Él. Sentí cómo su poder fluía a través de mí, disipando dolores crónicos que me habían atormentado por años, liberándome para una vida plena. Imagina tu propio cuerpo, quizás cargado de aflicciones, siendo tocado por esa misma unción divina. ¿Puedes visualizarlo? Siente el calor de su presencia envolviéndote, persuadiéndote de que creas que lo que parece incurable es solo una ilusión ante el poder de Dios vivo. Esta revelación no solo te informa, te invita a reclamar tu herencia divina, paso a paso, hasta que la victoria sea tuya. Siguiendo con esta corriente de gracia, el Espíritu Santo me llevó a explorar las profundidades de la presencia continua de Dios en la vida del creyente, una verdad que ha sido el ancla de mi transformación. No es una visita esporádica como un huésped ocasional, es una morada permanente, tal como se promete en Juan capítulo 14, versículo 23, donde Jesús dice que Él y el Padre harán morada en nosotros. Contextualicemos esto históricamente, desde el tabernáculo en Éxodo, donde la gloria de Dios descendía como una nube, hasta el Pentecostés en Hechos capítulo 2, donde lenguas de fuego reposaron sobre los discípulos. Esta presencia ha marcado hitos en la humanidad, derribando barreras espirituales y uniendo pueblos divididos. Su impacto es profundo. En épocas de reforma, como la de Martín Lutero en el siglo XVI, esta revelación impulsó la traducción de la Biblia a lenguas comunes, liberando a millones de la ignorancia religiosa y fomentando un renacimiento cultural. En mi camino, el Espíritu Santo me mostró que esta presencia no se gana con rituales. Se recibe por fe y una vez que lo haces, sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento, como describe Filipenses capítulo 4, versículo 7. Recuerdo noches enteras donde su voz susurraba verdades eternas, disipando miedos ancestrales y reemplazándolos con una confianza inquebrantable. Analiza esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido un vacío que nada llena? Permite que esta palabra te convenza de que el Espíritu Santo anhela llenarte, guiarte y empoderarte. Siente cómo estas palabras te envuelven, creando un deseo ardiente por esa intimidad divina que cambia todo. Profundizando aún más, esta revelación se extendió al poder de la oración efectiva, esa comunicación directa con el cielo que el Espíritu Santo me enseñó como un arma invencible. No oraciones repetitivas y vacías, sino fervientes, como en Santiago capítulo 5, versículo 16, donde se dice que la oración del justo puede mucho. Históricamente, la oración ha sido el catalizador de revoluciones espirituales, desde las vigilias de los monjes en la Edad Media, que preservaron el conocimiento bíblico durante siglos oscuros, hasta los intercesores en avivamientos como el de Gales en el siglo XIX, donde pueblos enteros se convirtieron, impactando sociedades con olas de justicia y misericordia. El impacto es incalculable. Ha derribado tiranías, como en la caída de muros ideológicos en el siglo XX, y ha sanado individuos de adicciones y traumas profundos. En mi revelación, el Espíritu Santo me mostró que la oración no es mendigar, es decretar lo que Dios ya ha establecido, alineando la tierra con el cielo. Sentí cómo mis palabras se elevaban con autoridad, atrayendo respuestas milagrosas que desafiaban la lógica humana. Imagina tus oraciones convirtiéndose en portales de poder, donde cada palabra pronunciada mueve montañas, como en Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Sientes el llamado? Esta verdad te persuade a arrodillarte ahora.
a creer que tus súplicas no caen en oídos sordos, sino que activan el universo divino a tu favor. Continuando esta narración extensa, el Espíritu Santo me reveló la importancia de la rendición total, un abandono completo que es la clave para desbloquear milagros. No una rendición parcial, como un compromiso a medias. Es entregar todo, como en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde se nos insta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. En el contexto histórico, esta rendición ha sido el común denominador en vidas de santos y profetas. Desde Moisés renunciando a su posición en Egipto, como en Éxodo, hasta los mártires primitivos que enfrentaron leones por su fe, impactando el curso de la historia al plantar semillas de cristianismo que florecieron en imperios. Analicemos el impacto. En tiempos modernos, esta rendición ha impulsado misioneros a tierras hostiles, resultando en conversiones masivas y cambios culturales profundos. En mi experiencia, cuando me rendí por completo, el Espíritu Santo inundó mi ser con una unción fresca, disipando barreras internas y liberándome para ministerios que nunca imaginé. Siente cómo esta revelación te llama a soltar tus cargas, persuadiéndote de que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios, como en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. No resistas, abraza esta verdad y ve cómo tu vida se expande en dimensiones sobrenaturales. Extendiendo esta capa, el Espíritu Santo me mostró el rol transformador del amor divino, ese amor ágape que trasciende lo humano y conquista todo. No amor condicional, sino incondicional, como en 1 Corintios capítulo 13, que describe sus atributos eternos. Históricamente, este amor ha sido la fuerza detrás de movimientos de reconciliación. Desde la abolición de la esclavitud, inspirada en figuras como William Wilberforce, influenciado por principios bíblicos, hasta esfuerzos de paz en conflictos globales, donde el perdón ha sanado naciones divididas. Su impacto es eterno. Ha transformado corazones endurecidos, convirtiendo perseguidores en predicadores, como Saulo en Pablos. En mi revelación, el Espíritu Santo me infundió de este amor, permitiéndome perdonar ofensas profundas y amar a quienes me rodeaban con una pasión sobrenatural. Imagina este amor fluyendo en ti, disolviendo resentimientos y atrayendo a otros hacia la luz. Te convence de que sin Él nada perdura. Con Él conquistas el mundo. Y así, amigo, esta revelación se ramificó en la comprensión de la guerra espiritual, equipándome con armas no carnales, como en Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18. Históricamente, esta guerra ha definido épocas. Desde las batallas de Josué contra gigantes hasta victorias sobre opresiones en avivamientos. Su impacto, liberación masiva de ataduras. En mí, rompió cadenas invisibles. Finalmente, después de esta jornada extensa, te invito a que permitas que el Espíritu Santo te revele esto mismo. Tu vida cambiará para siempre, como la mía. Cree, recibe y actúa. 7 hábitos que atraen al Espíritu Santo y transforman tu vida. Hoy quiero llevarte a un viaje espiritual que no solo transformará tu vida, sino que te conectará con una fuerza divina que ha sido el motor de los mayores milagros, las mayores hazañas y las historias más inspiradoras de la humanidad. Hablo del Espíritu Santo, esa presencia sagrada que ha guiado a profetas, santos, líderes y personas comunes como tú y como yo a lo largo de los siglos. Pero, ¿cómo podemos atraerlo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que su presencia esté con nosotros en cada paso que damos? La respuesta no está en rituales complejos ni en sacrificios imposibles, sino en algo mucho más profundo y accesible: los hábitos. Los hábitos son las pequeñas decisiones que tomamos día a día y que con el tiempo moldean nuestro carácter, nuestra mente y nuestro espíritu. En este video no solo te voy a contar cuáles son estos 7 hábitos, sino que te llevaré de la mano a través de un análisis profundo de cada uno de ellos. Descubrirás por qué funcionan, cómo han cambiado la vida de personas a lo largo de la historia y cómo puedes aplicarlos desde hoy mismo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es una guía práctica para acercarte a Dios y transformar tu realidad. Hábito 1. La oración constante. El primer hábito es la oración constante.
Pero no hablo de una oración mecánica, repetitiva, sino de una conversación íntima y sincera con Dios. La oración es el puente que nos conecta con el Espíritu Santo. Imagina esto: en los primeros siglos del cristianismo, los apóstoles y los primeros creyentes dedicaban horas enteras a la oración. No era un ritual, era una necesidad. Era su forma de mantenerse conectados con Dios en medio de la persecución, la incertidumbre y el caos. En el libro de Hechos, capítulo 2, vemos cómo los discípulos estaban reunidos en oración cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Este evento, conocido como Pentecostés, marcó el inicio de la iglesia primitiva y demostró el poder de la oración constante. Pero no solo en la Biblia encontramos ejemplos de esto. A lo largo de la historia, figuras como San Agustín, Santa Teresa de Ávila y el pastor Martin Luther King Jr. han atribuido sus mayores logros y momentos de claridad a la oración constante. Hoy, en un mundo lleno de distracciones, la oración constante es más importante que nunca. No se trata de recitar palabras, sino de abrir tu corazón, de expresar tus miedos, tus sueños, tus agradecimientos. Cuando oras con fe, el Espíritu Santo comienza a moverse en tu vida. Te llena de paz en medio de la tormenta, te da claridad cuando estás confundido y te guía hacia decisiones que cambian tu destino. Pero aquí está el secreto: la oración no es solo pedir, es escuchar. Es en esos momentos de silencio, después de haber hablado con Dios, cuando el Espíritu Santo te habla, te susurra en tu corazón, te da ideas, te muestra el camino. Por eso, te invito a que hoy mismo empieces a dedicar tiempo diario a la oración. No importa si son 5 minutos o 1 hora. Lo importante es la constancia, porque cuando oras, atraes la presencia divina a tu vida. Hábito 2. La meditación en la palabra. El segundo hábito es la meditación en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una carta de amor escrita para ti. Cada versículo, cada historia, cada enseñanza está cargada de sabiduría divina. Pero no basta con leerla, hay que meditarla. ¿Qué significa meditar? Es reflexionar profundamente en lo que estás leyendo, permitir que esas palabras penetren en tu mente y en tu corazón. En la antigüedad, los salmistas meditaban día y noche en la ley de Dios. Lo hacían porque sabían que en esas palabras estaba la clave para una vida plena. El Salmo 1, por ejemplo, describe al hombre bienaventurado como aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Este hábito no solo era practicado por los judíos, sino que también fue adoptado por los primeros cristianos, quienes veían en las Escrituras una fuente inagotable de sabiduría y consuelo. Hoy, la ciencia ha demostrado que la meditación reduce el estrés, mejora la concentración y aumenta la sensación de bienestar. Imagina lo que puede hacer cuando meditas en la palabra de Dios. No solo estás calmando tu mente, estás alimentando tu espíritu. Cuando meditas en la Biblia, el Espíritu Santo comienza a revelarte verdades que antes no entendías. Te da discernimiento, te muestra cómo aplicar esas enseñanzas en tu vida diaria. Por ejemplo, cuando lees "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", no es solo un versículo bonito. Es una promesa que, cuando la meditas, te llena de fuerza y confianza. Te recuerda que no estás solo, que tienes el poder de Dios dentro de ti. Así que desde hoy te invito a que dediques tiempo a meditar en la palabra. No lo hagas por obligación, hazlo con hambre, porque cada vez que abres la Biblia, estás abriendo la puerta al Espíritu Santo. Hábito 3. La gratitud permanente. El tercer hábito es la gratitud permanente. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas que existen. No solo cambia tu actitud, cambia tu realidad. Cuando agradeces, estás reconociendo que todo lo que tienes viene de Dios. Estás diciendo: Señor, confío en ti, sé que estás obrando en mi vida. En la Biblia vemos cómo Jesús daba gracias antes de cada milagro. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. ¿Por qué? Porque la gratitud es una expresión de fe. Es creer que, aunque no veas la respuesta todavía, Dios ya está trabajando en tu favor.
Pero la gratitud no es solo para los momentos buenos. Especialmente en los momentos difíciles es cuando más necesitamos practicarla. Cuando agradeces en medio de la prueba, estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Estás atrayendo el Espíritu Santo a tu situación porque Él se mueve en una atmósfera de fe y gratitud. En la historia de la Iglesia, vemos cómo figuras como Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto, practicaron la gratitud incluso en los momentos más oscuros. Corrie y su hermana Betsy agradecían a Dios por las pulgas en su barracón de concentración, porque esas pulgas mantenían a los guardias alejados, permitiéndoles orar y compartir el Evangelio con otras prisioneras. Este acto de gratitud en medio del sufrimiento no solo les dio fuerza, sino que también impactó la vida de muchas otras personas. Así que desde hoy empieza a agradecer por todo, por la familia que tienes, por el aire que respiras, por las oportunidades que están por venir. Y verás cómo tu vida comienza a cambiar, porque la gratitud atrae la presencia divina. Hábito 4. La comunión con otros creyentes. El cuarto hábito es la comunión con otros creyentes. La fe no es un camino que debas recorrer solo. Desde el principio, Dios nos diseñó para vivir en comunidad. En el libro de Hechos, vemos cómo los primeros cristianos se reunían constantemente para compartir, orar y alabar a Dios. Esa comunión era tan poderosa que atraía a miles de personas. Cuando te reúnes con otros creyentes, algo sobrenatural ocurre. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Esa presencia no es solo simbólica, es real. El Espíritu Santo se mueve en la unidad, en la conexión entre hermanos. Pero la comunión no es solo ir a la iglesia los domingos, es compartir tu vida con otros, es apoyarte en ellos en los momentos difíciles, es celebrar juntos las victorias. Cuando te rodeas de personas que comparten tu fe, te llenas de ánimo, de fuerza, de inspiración. En la historia de la Iglesia, vemos cómo la comunión ha sido clave para el avance del Evangelio. Durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero y Juan Calvino no trabajaron solos. Se rodearon de otros creyentes que compartían su visión y juntos lograron un impacto que cambió el curso de la historia. Así que, si no lo has hecho ya, busca una comunidad de fe. No importa si es grande o pequeña, lo importante es que sea un lugar donde puedas crecer, donde puedas sentir la presencia del Espíritu Santo a través de los demás. Hábito 5. El servicio desinteresado. El quinto hábito es el servicio desinteresado. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló para servir a otros. ¿Por qué? Porque el servicio es una forma de amor en acción. Cuando sirves a otros, no solo estás ayudándolos, estás atrayendo el Espíritu Santo a tu vida, porque el Espíritu se mueve en el amor. Cada vez que das sin esperar nada a cambio, estás reflejando el carácter de Dios. Estás diciendo, Señor, quiero ser tus manos y tus pies en este mundo. Pero el servicio no tiene que ser algo grandioso. Puede ser tan simple como escuchar a un amigo que está pasando por un momento difícil, ayudar a un vecino con sus compras o dedicar tiempo a una causa que te apasiona. Lo importante es la intención detrás de tus acciones. En la historia de la Iglesia vemos cómo el servicio desinteresado ha sido una fuerza transformadora. Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo icónico de esto. Ella dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres y en ese servicio encontró una conexión profunda con Dios. Su vida nos recuerda que el servicio no es solo una acción, es una forma de vida que atrae la presencia divina. Así que, desde hoy, busca oportunidades para servir. No lo hagas por obligación, hazlo con amor. Porque cuando sirves, no solo estás cambiando la vida de otros, estás atrayendo la presencia divina a la tuya. Hábito 6. La renuncia al pecado. El sexto hábito es la renuncia al pecado. El pecado es lo único que puede alejarnos del Espíritu Santo. No porque Dios nos rechace, sino porque el pecado crea una barrera entre nosotros y Él. Pero aquí hay una buena noticia. Gracias a Jesús, tenemos el poder de vencer el pecado.
En la Biblia vemos cómo Pablo luchaba contra sus debilidades, pero también nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Renunciar al pecado no es algo que puedas hacer por tus propias fuerzas, es algo que haces con la ayuda del Espíritu Santo. Pero renunciar al pecado no es solo dejar de hacer cosas malas, es cambiar tu mente, tu corazón, tus deseos. Es permitir que el Espíritu Santo te transforme desde adentro. Es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. Pero cada vez que das un paso hacia la santidad, te acercas más a Dios. En la historia de la Iglesia, vemos cómo figuras como San Francisco de Asís renunciaron a todo para seguir a Cristo. Su renuncia no fue solo material, fue una renuncia al pecado y a todo lo que los alejaba de Dios. Y en esa renuncia encontraron una libertad y una paz que el mundo no puede dar. Así que, si hay algo en tu vida que sabes que está alejándote del Espíritu Santo, hoy es el día para renunciar a ello. No lo hagas por miedo, hazlo por amor. Porque cuando renuncias al pecado, estás abriendo la puerta a una vida llena de la presencia divina. Hábito 7. La obediencia a la voz de Dios. El séptimo y último hábito es la obediencia a la voz de Dios. La obediencia es la clave para mantener una relación cercana con el Espíritu Santo. No es siempre fácil, porque a veces lo que Dios nos pide va en contra de nuestros deseos o planes. Pero cuando obedecemos, experimentamos su poder como nunca antes. En la Biblia vemos cómo Abraham obedeció a Dios incluso cuando no entendía por qué debía dejar su tierra o sacrificar a su hijo. Su obediencia no solo lo bendijo a él, sino a generaciones enteras. Lo mismo ocurre contigo. Cuando obedeces, no solo estás bendiciendo tu vida, estás impactando a los que te rodean. Pero para obedecer, primero debes escuchar. Y para escuchar, debes estar en sintonía con el Espíritu Santo. Es por eso que los otros 6 hábitos son tan importantes. La oración, la meditación, la gratitud, la comunión, el servicio y la renuncia al pecado te preparan para escuchar y obedecer la voz de Dios. En la historia de la Iglesia vemos cómo la obediencia ha sido clave para el avance del Evangelio. Durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero obedecieron la voz de Dios incluso cuando eso significaba enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Su obediencia no solo cambió sus vidas, cambió el curso de la historia. Así que, desde hoy, comprométete a ser obediente. No importa si lo que Dios te pide parece pequeño o grande. Lo importante es que lo hagas con fe, porque cuando obedeces, estás demostrando que confías en Él. Y esa confianza atrae su presencia como un imán. Estos 7 hábitos no son solo acciones, son un estilo de vida. Son la clave para atraer al Espíritu Santo y experimentar una transformación radical en tu vida. Pero no te quedes solo con lo que has escuchado hoy, aplícalo. Empieza poco a poco, pero empieza ya. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza lejana, es una presencia real que quiere estar contigo en cada momento. Y cuando lo invites a tu vida a través de estos hábitos, verás cómo todo comienza a cambiar. Tu paz, tu alegría, tu propósito, todo se multiplicará. Así que, ¿estás listo para dar el primer paso? La decisión es tuya, pero te aseguro que, si lo haces, nunca volverás a ser el mismo. Porque una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de poder, de amor y de propósito. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, el cambio que buscas está más cerca de lo que crees. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Si este video te ha inspirado, no te lo quedes para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Porque todos merecemos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y a transformar tu vida. Hasta la próxima y recuerda, el Espíritu Santo está contigo, siempre. ¿Cómo derrotar el miedo y la ansiedad para siempre? Imagina por un momento que estás en un lugar oscuro, tan oscuro que no puedes ver tus propias manos. A tu alrededor,
Solo hay silencio, pero en tu mente hay un ruido ensordecedor. Es el sonido del miedo. Es el eco de la ansiedad que te susurra al oído. No puedes, no eres suficiente, estás solo. ¿Te suena familiar? Hoy, en este mismo instante, todo eso está a punto de cambiar. Porque no importa cuánto tiempo hayas luchado, no importa cuántas veces hayas caído, hay una salida, hay una luz al final de este túnel. Y no es una promesa vacía, es una verdad que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, el miedo ha sido una fuerza dominante en la humanidad. En la Biblia vemos cómo personajes como Moisés, David y hasta el apóstol Pedro enfrentaron momentos de temor abrumador. Moisés, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo, sintió miedo. David, siendo perseguido por Saúl, experimentó ansiedad. Pedro, al caminar sobre el agua, dudó y comenzó a hundirse. Pero en cada uno de estos casos hubo una intervención divina que cambió el curso de sus historias. Y hoy, esa misma intervención está disponible para ti. El miedo y la ansiedad no son nuevos. De hecho, son tan antiguos como la humanidad misma. Pero lo que sí es nuevo es la oportunidad que tienes hoy de enfrentarlos con una herramienta que nunca falla: el poder de Jesús. Este video no es solo una charla motivacional. Es una guía práctica basada en principios bíblicos y respaldada por historias reales de transformación, para que puedas vivir una vida libre de las cadenas del miedo y la ansiedad. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida? Sigue mirando, porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que te liberará. El problema: el miedo y la ansiedad no son solo emociones. Son cadenas invisibles que te atan, que te impiden avanzar, que te roban la paz. Piensa en todas las oportunidades que has dejado pasar por miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Piensa en esas noches en las que te despertaste con el corazón acelerado, sin poder respirar, sintiendo que el mundo se cerraba a tu alrededor. La ansiedad no es solo una palabra, es un enemigo silencioso que te consume por dentro. Y lo peor de todo es que muchas personas viven con esto durante años, décadas, incluso toda una vida. ¿Pero por qué? Porque nadie les enseñó cómo enfrentarlo, nadie les dio las herramientas para romper esas cadenas. Hoy eso cambia. El impacto del miedo y la ansiedad en la vida de las personas es devastador. Estudios recientes han demostrado que la ansiedad crónica puede afectar no solo la salud mental, sino también la física. Puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y hasta acelerar el envejecimiento celular. Pero más allá de los datos científicos está el impacto emocional. El miedo te hace perder oportunidades, te aleja de tus sueños, te impide conectar con las personas que amas. Y lo más triste es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en este ciclo. Simplemente aceptan el miedo como parte de su vida, como si no hubiera otra opción. Pero la hay, y hoy vas a descubrirla. La raíz del miedo. El miedo no es solo una emoción. Es un enemigo invisible que se alimenta de tus dudas, de tus inseguridades, de tus heridas no sanadas. Pero aquí está la clave. No puedes derrotar a un enemigo que no conoces. Por eso primero debemos entender de dónde viene. El miedo no es tuyo, no nació contigo. Llegó como un intruso, tal vez en un momento de vulnerabilidad, tal vez a través de una experiencia traumática, o quizás a través de las palabras de alguien que no supo ver tu valor. Históricamente, el miedo ha sido usado como una herramienta de control. Desde los imperios antiguos hasta los regímenes modernos, el miedo ha sido una forma de mantener a las personas sumisas. Pero en el ámbito personal, el miedo actúa de manera similar. Te controla, te limita, te impide avanzar. La ansiedad, por su parte, es como un compañero tóxico que siempre te recuerda lo peor que podría pasar. Juntos, el miedo y la ansiedad crean un ciclo vicioso que parece imposible de romper. Pero aquí está la verdad. El miedo no tiene derecho a quedarse. Y la ansiedad, esa sensación de que algo malo va a pasar, es solo su cómplice.
Ambas son mentiras disfrazadas de realidad. En la Biblia Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Esta no es una sugerencia, es una orden. Y hoy vas a aprender a desenmascarar estas mentiras y a reclamar tu libertad. ¿Qué es el miedo y por qué nos domina? El miedo es una de las emociones más poderosas y primitivas del ser humano. Su función original era protegernos, alertarnos de peligros y garantizar nuestra supervivencia. Sin embargo, con el tiempo, el miedo ha evolucionado y ha pasado de ser una herramienta de protección a convertirse en una de las mayores barreras que impiden nuestro crecimiento personal. Para comprender verdaderamente el miedo, debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. En la prehistoria, cuando nuestros ancestros vivían en tribus nómadas y se enfrentaban a un mundo hostil, el miedo era su mejor aliado. Ante la presencia de un depredador o una amenaza natural, el miedo activaba el sistema de respuesta de lucha o huida, una reacción biológica que aumentaba la adrenalina, aceleraba el ritmo cardíaco y preparaba al cuerpo para reaccionar con rapidez. En ese contexto, el miedo era vital. Permitía a los humanos escapar del peligro, defenderse o encontrar refugio antes de ser atacados. Con la llegada de la civilización, el miedo comenzó a tomar nuevas formas. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir a los depredadores, sino de enfrentar estructuras sociales, normas impuestas y desafíos psicológicos. En la antigüedad, el miedo se utilizaba como una herramienta de control. Los líderes de imperios, las religiones y las autoridades lo empleaban para someter a las masas. Un claro ejemplo es la Edad Media, donde el miedo al castigo divino, a la condenación eterna o a la Inquisición mantenía a las personas obedientes a los dogmas impuestos. Más adelante, en la era industrial, el miedo se transformó en ansiedad por la estabilidad económica, el estatus social y la competencia laboral. En el siglo XX, con el auge de los medios de comunicación y la globalización, el miedo comenzó a expandirse a través de narrativas masivas, ya sea con noticias alarmantes, crisis económicas o conflictos internacionales. En la actualidad, vivimos en una sociedad hiperconectada que nos bombardea con información y estimula nuestros miedos constantemente. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre. Pero lo más preocupante no es el miedo en sí, sino la forma en que nos condiciona. Porque el miedo no solo es una emoción, es un programa mental que cuando se instala en nuestro subconsciente puede dirigir nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Nos impide tomar riesgos, nos paraliza frente a oportunidades y nos mantiene en una zona de confort que, lejos de protegernos, nos priva de alcanzar nuestro verdadero potencial. Aquí está el problema. Muchas personas han normalizado vivir con miedo. Se han acostumbrado a esa sensación de inquietud, a la preocupación constante por lo que pueda pasar. Pero la realidad es que el miedo no es un estado permanente, no es una parte esencial de nuestra identidad. Es una respuesta aprendida, y así como fue aprendido, puede ser desprogramado. La clave está en entender que el miedo no es real en el sentido tangible. Es una proyección de nuestra mente sobre el futuro, una serie de pensamientos que anticipan escenarios negativos que en la mayoría de los casos nunca suceden. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo por algo que nunca pasó? ¿Cuántas oportunidades has perdido por temor a fracasar? Solo para darte cuenta después de que el fracaso no era tan aterrador como imaginabas. El miedo es una ilusión que se fortalece cada vez que lo alimentamos con pensamientos negativos. Pero aquí es donde comienza la transformación. Cuando decides enfrentar el miedo en lugar de evitarlo, cuando eliges actuar a pesar de la incertidumbre, cuando comprendes que la única forma de vencer el miedo es atravesarlo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desenmascarar el miedo, a entender cómo opera y a implementar estrategias que te permitirán erradicarlo de tu vida. Porque el miedo no tiene poder sobre ti, solo tiene el poder que tú decides darle. Y hoy es el día en que recuperas tu poder. ¿Cómo reprogramar tu mente y liberarte del miedo?
Lo primero que tienes que entender es esto. El miedo y la ansiedad son respuestas programadas en tu mente. Son hábitos mentales que se han repetido una y otra vez hasta convertirse en parte de ti. Pero aquí está la buena noticia. Cualquier hábito se puede reprogramar. Sí, así como lo oyes. No importa cuánto tiempo hayas vivido con miedo, puedes liberarte de él. Y lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a desenmascarar al miedo. Cuando el miedo aparece, suele hacerlo en forma de pensamientos. No voy a poder, y si fracaso, y si me rechazan, no soy lo suficientemente bueno. Pero aquí hay algo que debes saber. El miedo es una ilusión. Es un pensamiento sobre algo que aún no ha sucedido. Es una proyección de tu mente sobre un futuro imaginario. Y lo más impactante es que, en el 99% de los casos, esos miedos nunca se materializan. Entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que dominen nuestra vida? Aquí entra en juego una técnica poderosa, la reestructuración cognitiva. Cada vez que un pensamiento de miedo aparezca en tu mente, quiero que lo cuestiones. Pregúntate, ¿esto es real? ¿Tengo pruebas de que esto va a suceder? ¿O es solo un miedo infundado? Y luego, reemplázalo por un pensamiento empoderador. En lugar de no voy a poder, di estoy aprendiendo y creciendo. En lugar de y si fracaso, di el fracaso es parte del éxito. Y en lugar de no soy suficiente, di soy más que suficiente. Pero no nos detenemos aquí, porque hay una herramienta aún más poderosa, la exposición gradual. El miedo se alimenta de la evitación. Cada vez que evitas una situación por miedo, le das más poder. Pero cuando decides enfrentarlo, aunque sea en pequeñas dosis, el miedo comienza a perder su control sobre ti. ¿Tienes miedo al hablar en público? Comienza hablándole a una persona. ¿Tienes miedo a tomar una decisión importante? Da el primer paso, por pequeño que sea. Cada vez que enfrentas el miedo, le quitas poder. El poder de la fe. Ahora, hablemos de la solución. No es un medicamento, no es una terapia, no es un consejo superficial, es algo mucho más poderoso. Es la fe, pero no cualquier fe. No una fe basada en tus propias fuerzas, porque, seamos honestos, tus fuerzas tienen límites. Hablamos de una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe que solo puede venir de una fuente divina. En el nombre de Jesús hay un poder que trasciende todo entendimiento humano. Un poder que calmó tempestades, que resucitó muertos, que sanó enfermedades incurables. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Pero, ¿cómo acceder a él? Aquí es donde todo cambia. La fe no es solo creer en algo que no puedes ver. Es confiar en alguien que sí puedes conocer. Jesús no es un concepto abstracto. Es una persona real, que caminó en esta tierra, que entendió el dolor humano, que enfrentó la tentación y venció. Y Él te invita a confiar en Él, no porque sea una opción, sino porque es la única forma de experimentar una paz verdadera. En la historia de la humanidad, la fe ha sido un catalizador de cambios increíbles. Personas como Martin Luther King Jr., Madre Teresa y Nelson Mandela enfrentaron miedos abrumadores, pero su fe en algo más grande que ellos mismos les dio la fuerza para seguir adelante. Y tú también puedes experimentar esa misma fuerza. Pero primero debes entender que la fe no es pasiva, es activa. Es una decisión que tomas cada día, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en contra. La batalla espiritual. El miedo y la ansiedad no son solo emociones, son armas espirituales, y para vencerlas no puedes pelear en el plano físico. Tienes que entrar en el ámbito espiritual. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que tu batalla no es contra ti mismo, ni contra las circunstancias. Es contra fuerzas que no puedes ver, pero que están actuando en tu contra. A lo largo de la historia, muchas culturas han reconocido la existencia de una batalla espiritual. Los antiguos griegos hablaban de dioses y demonios. Los egipcios creían en fuerzas del bien y del mal. Pero la Biblia nos da una perspectiva clara. Hay un enemigo real
pero también hay un Dios real que es más poderoso que cualquier fuerza oscura. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto. Fue tentado, pero no cayó. Y en ese momento nos mostró cómo podemos vencer con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo te ataca con miedo o ansiedad, tienes una arma poderosa, las Escrituras. Versículos como, no temas, porque yo estoy contigo, o echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, no son solo frases bonitas. Son declaraciones de poder que desarman al enemigo. Pero para usarlas debes conocerlas, y eso requiere tiempo, estudio y dedicación. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero cada paso que das en esta dirección te acerca más a la libertad. Declaraciones de poder. Las palabras tienen poder, no son solo sonidos, son semillas que siembran realidades. Y cuando hablas en el nombre de Jesús, estás activando el poder del cielo. Por eso, hoy vas a aprender a declarar tu libertad. En la Biblia vemos cómo las palabras pueden crear y destruir. En Génesis, Dios habló y el mundo fue creado. En los Evangelios, Jesús calmó una tormenta con solo una palabra. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo poder. Repite después de mí. En el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de miedo y ansiedad. Declaro que soy libre, que soy fuerte, que soy más que vencedor. Ninguna arma formada contra mí prosperará. Soy un hijo de Dios y en Él tengo paz, tengo gozo, tengo victoria. ¿Sientes eso? Es el poder de la palabra actuando en ti. Cada vez que declares estas verdades, estás derribando fortalezas, estás silenciando las mentiras del enemigo. Pero no te detengas ahí, haz de estas declaraciones parte de tu rutina diaria. Escríbelas en un diario, grábalas en tu mente, compártelas con otros. Porque cada vez que hablas la verdad, estás reforzando tu fe y debilitando al enemigo. Aquí hay algo que el enemigo no quiere que sepas, no estás solo. El miedo y la ansiedad prosperan en el aislamiento. Te hacen creer que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte. Pero eso es una mentira. Dios nunca te diseñó para luchar solo. Él te rodeó de una comunidad, de personas que pueden apoyarte, orar por ti, caminar contigo. En la Biblia vemos cómo la comunidad fue esencial para el crecimiento de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían, compartían sus cargas, oraban unos por otros. Y eso no ha cambiado. Hoy, más que nunca, necesitamos estar conectados con otros que compartan nuestra fe. Si no tienes a alguien así en tu vida, hoy es el día para buscarlos. Únete a una iglesia, habla con un líder espiritual, conéctate con personas que compartan tu fe. Porque juntos somos más fuertes, juntos podemos derrotar cualquier gigante. Y recuerda, no tienes que hacerlo todo perfecto, solo tienes que dar el primer paso. La comunidad no es un lugar de personas perfectas, sino de personas que buscan crecer juntas. La transformación total de víctima a vencedor. Ahora imagina esto, un año a partir de hoy. Te despiertas y no hay miedo, no hay ansiedad, solo hay paz. Paz en tu mente, paz en tu corazón, paz en tu espíritu. ¿Suena imposible? No lo es. Porque cuando pones tu confianza en Jesús, cuando declaras su palabra, cuando te rodeas de una comunidad de fe, la transformación es inevitable. En la historia de la Iglesia hemos visto innumerables testimonios de personas que pasaron de ser víctimas a vencedores. Personas que enfrentaron adicciones, depresión, enfermedades y encontraron libertad en Jesús. Y tú también puedes ser uno de ellos. Ya no eres una víctima, eres un vencedor, y no porque lo digas tú, sino porque Dios lo dice. Él te llama más que vencedor, Él te llama hijo, Él te llama libre. Así que aquí está tu decisión. Puedes cerrar este video y seguir como antes, luchando en tus propias fuerzas, sintiéndote abrumado, derrotado. O puedes tomar un paso de fe. Puedes creer que hay un poder mayor que tus miedos, un amor más grande que tus dudas, una paz más profunda que tus ansiedades. En el nombre de Jesús puedes ser libre. ¿Cómo? Empieza ahora mismo. Declara en voz alta: Jesús, te necesito. Entra en mi vida, sáname, libérame.
Y luego, busca una comunidad de fe, abre tu Biblia, ora cada día, porque la libertad no es un evento, es un proceso. Y hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Estás listo para comenzar? Recuerda esto, el miedo y la ansiedad no tienen la última palabra. Jesús ya ganó la batalla, y en Él tú también puedes ganar. Así que no te rindas. No dejes que el enemigo te robe tu paz. Tú eres más fuerte de lo que crees, más amado de lo que imaginas y más capaz de lo que te han hecho creer. En el nombre de Jesús eres libre y esa libertad es tuya para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora ve y vive en victoria. 5 señales de que el Espíritu Santo siempre te protege. 5 señales de que el Espíritu Santo siempre te protege. Imagina por un momento sentirte completamente seguro, incluso cuando a tu alrededor todo parece derrumbarse. ¿Te ha ocurrido alguna vez? En medio de la noche más oscura de tu vida, cuando el temor amenaza con consumirte, algo inexplicable te envuelve. Una calma, una voz suave en tu interior que te susurra que no temas. Esa presencia inquebrantable que disipa tus miedos no es una simple casualidad ni un producto de tu mente. Es una manifestación del Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús. En este video exploraremos 5 señales poderosas de que el Espíritu Santo siempre te protege. Cada señal está respaldada por la palabra de Dios y por historias reales de fe que han marcado la historia. Prepárate para un viaje espiritual profundo, una enseñanza basada en la Biblia que renovará tu confianza en la protección divina. Desde tiempos antiguos, los creyentes han experimentado el amparo sobrenatural de Dios en sus vidas diarias. Sin embargo, en medio de las pruebas, muchos se preguntan, ¿está Dios realmente cuidándome? ¿Cómo puedo saber que su Espíritu está a mi lado protegiéndome? La buena noticia es que la Biblia, la fuente de verdad eterna, nos ofrece respuestas claras. A lo largo de las Escrituras encontramos evidencias contundentes del cuidado amoroso de Dios a través de su Espíritu, y esas mismas evidencias pueden manifestarse hoy en tu vida. Permítenos mostrarte, paso a paso, las 5 señales de que el Espíritu Santo nunca te abandona y obra incansablemente para protegerte. A medida que avancemos, reconocerás quizás situaciones que tú mismo has vivido sin darte cuenta de que eran señales divinas. Verás cómo, ante el peligro, la incertidumbre o el dolor, el Espíritu Santo ha estado obrando como un escudo invisible a tu favor. Cada señal que explicaremos viene acompañada de contexto bíblico, hechos históricos inspiradores y una aplicación práctica para tu día a día como creyente. Mantén tu corazón y tu mente abiertos, porque este conocimiento no es meramente intelectual, es una verdad viva que puede transformar tu perspectiva. Si alguna vez has dudado, si alguna vez te has sentido vulnerable o solo, este mensaje es para ti. Al descubrir estas señales, sentirás esperanza encenderse en tu interior y una certeza renovada de que no caminas solo. Así que quédate con nosotros hasta el final. Te prometo que lo que aprenderás en los próximos minutos puede cambiar tu vida. Desde una paz inexplicable en medio de la tormenta, hasta milagros que desafían toda lógica, el Espíritu de Dios te abraza más de lo que imaginas. Sin más preámbulo, comencemos con la primera señal de que el Espíritu Santo siempre te protege y abramos juntos las páginas de la Biblia para encontrar en ellas fortaleza y consuelo. Primera señal, la paz sobrenatural en medio de la tormenta. Jesús, antes de partir, prometió a sus seguidores algo precioso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿Cómo nos dejó su paz Jesús? Enviando al Consolador, el Espíritu Santo. Es esa presencia dulce del Espíritu la que susurra a tu alma que confíe cuando los vientos arrecian. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo vívido de esta señal. El apóstol Pedro, encadenado en una prisión oscura, esperaba su ejecución a la mañana siguiente. Humanamente habría estado angustiado sin poder pegar un ojo en toda la noche. Pero la Biblia relata algo asombroso.
Pedro dormía profundamente en medio de sus guardias, Hechos 12:6. Jesús, antes de partir, prometió a sus seguidores algo precioso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿Cómo nos dejó su paz Jesús? Enviando al Consolador, el Espíritu Santo. Es esa presencia dulce del Espíritu la que susurra a tu alma que confíe cuando los vientos arrecian. No solo Pedro experimentó esto. Recordemos a Pablo y Silas, golpeados y encarcelados injustamente, con sus pies sujetos en el cepo en lo profundo de una cárcel de Filipos. En lugar de quejarse o hundirse en pánico, ¿qué hacían a medianoche? Oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. Sus espaldas sangraban, la oscuridad era total, pero sus corazones estaban llenos de una paz y gozo incomprensibles. Esa noche, no solo sus cadenas físicas fueron rotas por un terremoto enviado por Dios, sino que las cadenas del miedo ya estaban rotas desde mucho antes, gracias al Espíritu Santo que moraba en ellos. La canción de alabanza en sus labios en medio del dolor era evidencia de la dulce paz interior que los cubría como un escudo. ¿Y qué hay de nosotros hoy? Tal vez puedas recordar alguna situación personal en la que, por más difícil que fuera, una extraña paz te cubrió. Tal vez estabas esperando los resultados de un examen médico o enfrentando problemas financieros serios y de pronto, tras orar o meditar en una promesa bíblica, sentiste que una carga se levantaba de tus hombros. Esa liviandad, ese sosiego en tu pecho, cuando lo lógico sería temblar de ansiedad, es una evidencia de que el Espíritu Santo te está protegiendo. Es como si Él te dijera al corazón: tranquilo, estoy contigo, todo estará bien conforme al plan de Dios. En ese instante, el miedo pierde su poder paralizante sobre ti. Antes de pasar a la siguiente señal, haz una breve pausa interior y pregúntate: ¿he sentido alguna vez esta paz contra todo pronóstico? Si la respuesta es sí, ahora sabes que no fue suerte ni negación de la realidad. Fue Dios mismo cuidándote desde dentro. Y si nunca la has sentido, no te desanimes. A medida que fortalezcas tu comunión con el Espíritu Santo a través de la oración y la fe, esa paz prometida estará disponible para ti en cada necesidad. Ahora, con nuestro corazón afirmado en esta verdad, avancemos a la siguiente señal. Porque el Espíritu Santo no solo nos da paz, también nos guía y nos cuida activamente de maneras sorprendentes. Antes de pasar a la siguiente señal, haz una breve pausa interior y pregúntate: ¿he sentido alguna vez esta paz contra todo pronóstico? Si la respuesta es sí, ahora sabes que no fue suerte ni negación de la realidad. Fue Dios mismo cuidándote desde dentro. Y si nunca la has sentido, no te desanimes. A medida que fortalezcas tu comunión con el Espíritu Santo a través de la oración y la fe, esa paz prometida estará disponible para ti en cada necesidad. Segunda señal, guía divina que te aleja del peligro. La segunda señal de la constante protección del Espíritu Santo es la guía divina e invisible que te libra de situaciones de peligro o de decisiones equivocadas. ¿Alguna vez has sentido un fuerte presentimiento de no hacer algo que planeabas o de tomar un camino distinto al habitual y luego descubriste que evitaste un problema? Muchos lo llaman intuición o coincidencia, pero cuando caminas con Dios no existen las coincidencias. Esa impresión insistente en tu interior puede ser el mismo Espíritu Santo tomándote de la mano y dirigiéndote hacia el lugar seguro. A lo largo de la historia de la Iglesia abundan los testimonios de esta guía protectora. Se habla, por ejemplo, de misioneros que sintieron un urgente impulso de cambiar sus planes de viaje solo para descubrir que evitaron estar en un lugar donde estalló un conflicto. Otros cuentan que un retraso inconveniente en su rutina los libró de estar en medio de un accidente. En el día a día, quizá conoces relatos de personas que dijeron: algo me dijo que no subiera a ese autobús, y luego resultó que ese vehículo tuvo un percance. Para los que creen, ese algo no es una fuerza impersonal, es Dios cuidándolos. En tiempos bíblicos lo hizo a través de ángeles, profetas y de su Espíritu Santo hablándoles.
Hoy, su espíritu sigue hablándonos, tal vez no de forma audible, pero sí a través de fuertes convicciones, impresiones en el corazón o iluminando pasajes de la Biblia justo cuando los necesitamos para tomar una decisión. La guía del Espíritu Santo no solo te libra de peligros físicos, sino también de trampas espirituales y morales. Quizá ibas a entablar sociedad con alguien que parecía confiable, pero en tu espíritu sentías una inquietud que no podías explicar. Más adelante descubres que aquella persona tenía malas intenciones o una ética dudosa. Esta segunda señal nos invita a confiar en la dirección de Dios aun cuando no la entendamos de inmediato. Nos asegura que el Espíritu Santo actúa como un vigía incansable en la atalaya de nuestra vida, viendo más lejos que nosotros y enviando indicaciones oportunas para salvarnos. Nuestra parte es sintonizar nuestro corazón para escucharle y seguir su guía. Cuando logras eso, vives con la tranquila seguridad de que cada paso está custodiado. Esta segunda señal nos invita a confiar en la dirección de Dios, aun cuando no la entendamos de inmediato. Nos asegura que el Espíritu Santo actúa como un vigía incansable en la atalaya de nuestra vida, viendo más lejos que nosotros y enviando indicaciones oportunas para salvarnos. Nuestra parte es sintonizar nuestro corazón para escucharle y seguir su guía. Cuando logras eso, vives con la tranquila seguridad de que cada paso está custodiado. Ahora que hemos visto cómo el Espíritu Santo puede protegerte guiándote por el camino seguro, pasemos a una tercera señal, quizás la más espectacular de todas. Aquellas intervenciones milagrosas, directas, en las que el poder de Dios te cubre y te libra del mal de forma evidente. La Biblia está repleta de relatos de protección milagrosa. Uno de los más famosos es el de Daniel en el foso de los leones. Daniel, un hombre justo y lleno del Espíritu de Dios, fue lanzado a una cueva con leones hambrientos por no renunciar a su fe. Daniel 6. Humanamente, su destino era ser devorado en minutos. Pero ¿qué ocurrió? A la mañana siguiente, el rey Darío encontró a Daniel ileso y Daniel declaró jubiloso: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Daniel 6:22. ¡Qué escena tan impactante! La presencia de Dios a través de su ángel, una manifestación del poder divino que podemos atribuir al obrar del Espíritu Santo, domesticó a fieras salvajes para proteger a un fiel. Aquellos leones feroces se volvieron tan mansos como corderos ante la orden divina. Este milagro fue tan contundente que el mismo rey pagano reconoció la grandeza del Dios de Daniel. Pero los guardias atónitos vieron algo increíble. Los 3 jóvenes caminaban entre las llamas sin quemarse. Y no solo eso, había un cuarto personaje con ellos, cuyo aspecto era como un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Dios mismo se hizo presente en el horno, protegiéndolos de las llamas. Ni sus ropas olieron a humo siquiera. Cuando salieron, el rey declaró que no había otro Dios que pudiera librar así. Esa intervención divina no solo salvó sus vidas, sino que impactó a toda una nación con el testimonio del poder protector de Dios. Saltando al Nuevo Testamento, vemos también numerosos actos milagrosos de protección. Ya mencionamos brevemente el caso de Pedro siendo libertado de la cárcel por un ángel, Hechos 12. Imagina las puertas de hierro abriéndose solas ante él en la noche, las cadenas cayendo de sus manos por sí solas. Pedro pensó al inicio que estaba soñando, así de asombroso fue su rescate. Solo cuando se vio fuera, comprendió que era real, exclamando: «Ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado». Hechos 12:11. Asimismo, el apóstol Pablo vivió experiencias milagrosas. En una ocasión, después de un naufragio, una serpiente venenosa se prendió de su mano. Todos esperaban que cayera muerto al instante, pero Pablo simplemente sacudió la víbora al fuego y no sufrió ningún daño. Hechos 28:3-6. La gente alrededor cambió de pensar que estaba maldito a decir que era un dios, pero Pablo les dio gloria a Dios, quien lo protegió de aquel veneno mortal para que pudiera seguir predicando el evangelio.
Estos relatos bíblicos no son cuentos lejanos, sino manifestaciones del mismo Dios que actúa hoy. Quizás te preguntes, ¿suceden esas cosas aún en nuestros tiempos? La respuesta es sí. Dios no ha cambiado y su poder sigue obrando cuando Él lo considera necesario para el bien de sus hijos y la gloria de su nombre. Hay innumerables testimonios contemporáneos de protección milagrosa. Escuchemos algunos que erizan la piel. Se ha documentado, por ejemplo, el caso de un soldado en batalla cuya Biblia de bolsillo detuvo la bala de un francotirador, impidiendo que el proyectil penetrara su pecho. La bala quedó incrustada en las páginas del Salmo 91, ese hermoso pasaje sobre la protección de Dios. ¿Casualidad? Para el que cree, fue la mano divina interponiéndose entre la muerte y aquel joven. Cuarta señal, consuelo divino en las pruebas más duras. Cuando la vida nos golpea con pérdidas, traiciones o dolor profundo, la protección del Espíritu Santo se revela de una manera tierna pero poderosa, como consuelo celestial que sana el corazón herido. Esta cuarta señal es quizás menos llamativa que un milagro exterior, pero igual de extraordinaria. Es ese abrazo invisible que te envuelve cuando estás quebrantado, es la fuerza para levantarte cada mañana, aun cuando las lágrimas nublan tu vista. En pocas palabras, es el Espíritu Santo como consolador, cumpliendo fielmente la promesa de Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. La palabra consolador, en el original bíblico, paráclito, significa también ayudador, acompañante, defensor. Es alguien llamado a estar a tu lado para apoyarte. Qué imagen tan hermosa de la labor del Espíritu Santo. No solo está para darte dones o guiarte, sino para secar tus lágrimas y sostener tu alma en los días más oscuros. Ese consuelo, en medio del sufrimiento, es una forma de protección, porque guarda tu corazón de romperse sin remedio y tu fe de naufragar en la tormenta del dolor. Observemos cómo operó este consuelo divino en las Escrituras. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se enfrentaron a persecuciones y aflicciones. Sin embargo, en el libro de los Hechos se nos dice que las iglesias andaban en el temor del Señor y con la consolación del Espíritu Santo se multiplicaban. Hechos 9:31. A pesar de los ataques externos, los creyentes eran animados interiormente por el Espíritu, tanto que la iglesia seguía creciendo. Esto nos enseña que en tiempos de paz o de tribulación, el Espíritu Santo estaba allí, dando aliento, restaurando la esperanza. La frase consolación del Espíritu Santo indica que Él ministraba directamente al corazón de cada cristiano, asegurándoles el amor y la fidelidad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Consideremos el ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 7. Mientras era apedreado hasta la muerte por proclamar su fe, Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó los ojos al cielo y tuvo una visión gloriosa de Jesús, esperándolo a la diestra de Dios. Incluso en su agonía exclamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60, mostrando un nivel de paz y perdón que solo puede venir de Dios. Qué consuelo y qué fortaleza extraordinarios debió haber recibido del Espíritu en esos últimos momentos. Su rostro, de hecho, resplandecía como el de un ángel antes de morir. Hechos 6:15. Esto nos indica que aunque su cuerpo sufría, su espíritu estaba sostenido y confortado por la presencia de Dios. En la historia de la Iglesia, múltiples mártires experimentaron algo similar. Antiguos relatos cuentan que algunos cantaban alabanzas mientras las llamas los consumían o mientras eran arrojados a las bestias. ¿Delirios? No. Era la consolación del Espíritu Santo que los hacía trascender el dolor físico con el gozo de saber que Cristo estaba con ellos y que tenían asegurada la victoria eterna. Esa paz y gozo en medio del sufrimiento es un milagro interior, tanto o más impresionante que los milagros exteriores, y es una señal preciosa de la protección del Espíritu sobre el alma del creyente. En la práctica, ¿qué significa?
que en tu valle de sombra el Espíritu te recordará las promesas de Dios. Te susurrará a lo profundo del alma versículos como «No te dejaré, ni te desampararé», o «Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo». Te traerá a la memoria aquel himno o aquella oración que un día escuchaste, haciéndola viva y real en tu momento de necesidad. Esa es una manera en que te consuela y te protege de caer en la desesperación. Un ejemplo conmovedor de consuelo divino es la historia del himno Estoy bien con mi Dios, en inglés It is well with my soul. Fue escrito en el siglo XIX por un hombre de fe llamado Horatio Spafford. Este hombre había sufrido la pérdida de su hijo pequeño y poco tiempo después un incendio devastó sus bienes. Como si fuera poco, mientras su familia viajaba en barco por el Atlántico, ocurrió un naufragio y sus 4 hijas murieron ahogadas. Solo su esposa sobrevivió, enviándole un doloroso mensaje: salvada sola. Horacio tomó el siguiente barco para reunirse con su esposa, atravesando el mismo océano donde había perdido a sus hijas. Cuando pasaba por el lugar aproximado de la tragedia, en medio de un dolor inimaginable, experimentó una profunda paz y consuelo que solo podían venir de Dios. De ese mover del espíritu en su quebranto nacieron las palabras del himno: cuando paz cual un río atienda mi senda, cuando pruebas acosan por doquier, estoy bien con mi Dios, estoy bien. ¿Cómo puede un corazón destrozado afirmar estoy bien? Solo porque el Espíritu Santo lo sostenía como un padre amoroso sostiene a un niño sollozante. La historia de ese himno ha consolado a millones y es un testimonio eterno de la cuarta señal. En las penas más abrumadoras, el Espíritu de Dios despliega un consuelo sobrenatural alrededor de sus hijos, protegiéndolos de ser consumidos por el dolor. Hemos visto ya 4 señales: paz, guía, milagros y consuelo. Todas ellas nos muestran cómo el Espíritu Santo cuida nuestro camino, nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero queda una 5ª señal, igual de importante, que ocurre en el terreno de las batallas espirituales y morales. Hablemos finalmente de cómo el Espíritu Santo nos protege dándonos victoria sobre el mal y fortaleza espiritual. La protección del Espíritu Santo no estaría completa si solo cubriera nuestras emociones, decisiones o cuerpo físico. Hay un área vital donde su protección se hace patente: en nuestra vida espiritual, en la lucha contra el pecado, la tentación y las fuerzas del mal. La 5ª señal es entonces la fortaleza sobrenatural para vencer la oscuridad que el Espíritu Santo imparte a los hijos de Dios. En términos sencillos, es cuando notas que gracias a Él puedes resistir aquello que antes te vencía, caminar en santidad a pesar de las acechanzas y mantener tu fe firme en medio de un mundo que intenta derribarla. Esa victoria interior es un claro indicio de que el Espíritu te está protegiendo, guardándote del mal. Jesús sabía que solos no podríamos prevalecer. Por eso, antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos: «Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Lucas 24:49. Y también les dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Hechos 1:8. Nota la palabra poder. Ese poder del Espíritu Santo fue el que transformó a un puñado de hombres asustados en valientes testigos que pusieron al mundo de cabeza con el Evangelio. La lucha contra la oscuridad toma muchas formas. En ocasiones es enfrentar tentaciones internas, hábitos destructivos, vicios, impulsos incorrectos que antes nos esclavizaban. En otras es hacer frente a influencias externas, presiones sociales para hacer el mal, ideologías engañosas o incluso ataques espirituales directos del enemigo de nuestras almas. Sea cual sea la forma, no estamos desarmados. El Espíritu Santo nos reviste con la armadura de Dios, Efesios 6:11, dándonos el escudo de la fe, la coraza de justicia, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios.
Hay testimonios increíbles de liberación que demuestran esta señal de protección espiritual. Personas esclavizadas por años a adicciones que destruían el cuerpo y el alma, al venir a Cristo y ser llenas del Espíritu, de pronto sienten rechazo por aquello que antes las dominaba y en un instante se rompen cadenas que ni la mejor terapia pudo romper en décadas. ¿Qué es eso sino el Espíritu Santo guardándolas del destructor que quería acabar con sus vidas? Otros cuentan cómo, al empezar a orar en medio de una tentación intensa, una paz y fuerza descendieron sobre ellos y la seducción perdió su poder. También hay quienes fueron liberados de opresiones espirituales, personas que sentían presencias oscuras o sufrían pesadillas aterradoras y fueron libres al invocar el nombre de Jesús y clamar al Espíritu Santo. De hecho, en los Evangelios Jesús dijo que Él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Mateo 12:28. Así que cada liberación es obra del Espíritu triunfando sobre las tinieblas. Esa libertad, esa protección contra el maligno, es parte de la herencia del Hijo de Dios. 1 Juan 2:27 dice que la unción, es decir, el Espíritu Santo que has recibido, permanece en ti y te enseña todas las cosas para que permanezcas en la verdad. Qué tranquilidad saber que no dependemos solo de nuestra débil fuerza de voluntad. Hay un poder divino actuando dentro de nosotros, llevándonos de victoria en victoria contra todo lo que quiera destruir nuestra vida espiritual. Ahora hemos recorrido las 5 señales, esa paz inexplicable, la guía protectora, los milagros providenciales, el consuelo en el dolor y la fortaleza para vencer el mal. Con el corazón lleno de estas verdades, pasemos a un cierre poderoso que reafirme lo aprendido e invite a la acción. Piensa en ello. Cuando el miedo toque a tu puerta, la paz de Dios estará lista para responder. Cuando no sepas qué camino tomar, el Espíritu Santo te mostrará la ruta segura. Si el peligro te acecha, los ángeles de Dios acamparán a tu alrededor. En las horas más tristes, sentirás el abrazo del Consolador. Y ante las batallas más feroces contra el mal, la fuerza del Todopoderoso peleará por ti y en ti. ¿Qué enemigo podrá contra eso? Como dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Ninguna circunstancia externa ni interna puede vencer al que vive bajo la sombra protectora del Omnipotente. Ahora, la pregunta crucial es, ¿reconoces estas señales en tu vida cotidiana? Te invito a reflexionar. Haz memoria de momentos específicos, aquel accidente del que saliste ileso, aquella paz que te sorprendió en una mala noticia, esa voz interior que te advirtió de un peligro, o cuando hallaste fuerzas para decir no a una tentación. Al mirar atrás con ojos de fe, verás la huella del Espíritu Santo protegiéndote una y otra vez. Y si identificas que alguna de estas señales ha estado presente, deja que tu fe crezca. Recordar cómo Dios te ha cuidado antes te dará valor para enfrentar el presente y el futuro sin temor. Y si dices, no estoy seguro de haber visto esas señales en mi vida, si ese es tu caso, no significa que el Espíritu no te haya cuidado. Muchas veces Él nos protege sin que lo notemos, pero es una invitación a acercarte más a Él. Las promesas de Dios son para sus hijos, para quienes le entregan su corazón. Si aún no le has dado tu vida a Jesucristo, hazlo hoy. Pídele que sea tu Señor y Salvador, y recibirás el regalo de su Espíritu Santo habitando en ti. Entonces comenzarás a experimentar conscientemente estas señales maravillosas, porque pasarás a formar parte de la familia. Así, descubrí cómo orar en el Espíritu Santo. Esto cambió mi vida. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se estrellan contra un muro invisible? ¿Que tus palabras suben al cielo pero se detienen en seco, como si algo te separara de Dios? ¿Has cerrado los ojos intentando hablar con Él solo para sentir un vacío que te hace preguntarte si realmente te escucha? Si alguna vez has sentido esto, déjame decirte algo, no estás solo. Miles, millones de personas han estado exactamente donde tú estás ahora, buscando desesperadamente una conexión más profunda, un toque real del cielo que transforme sus vidas. Yo también estuve allí.
Pasé noches enteras susurrando plegarias que parecían perderse en el aire, preguntándome si mi fe era suficiente, si había algo mal en mí. Pero hoy quiero que sepas que hay esperanza. Hay un camino para romper esa barrera, para atravesar ese techo invisible y entrar en una comunión con Dios tan poderosa que cambiará todo lo que creías posible. No estoy hablando de un ritual complicado ni de una fórmula secreta reservada para unos pocos elegidos. No. Estoy hablando de algo que está al alcance de cada creyente, algo que ha estado frente a nosotros desde el principio, escrito en las páginas de la Biblia y demostrado a lo largo de la historia: orar en el Espíritu Santo. Quizás te estés preguntando, ¿qué significa eso? ¿Es solo hablar en lenguas? ¿Es algo místico o inalcanzable? Te prometo que antes de que este video termine, no solo entenderás qué es orar en el Espíritu Santo, sino que sentirás un fuego encendiéndose en tu interior, una urgencia por experimentarlo tú mismo. Porque cuando descubrí este secreto, y créeme, lo cambió todo en mi vida, encontré una paz que no puedo explicar, un poder que no puedo contener y una cercanía con Dios que nunca imaginé posible. Así que, si estás listo para dejar atrás las oraciones vacías y dar un paso hacia algo extraordinario, quédate conmigo. En los próximos minutos te llevaré por un viaje que transformará tu forma de orar y, más importante aún, tu relación con el Creador. No te prometo solo palabras. Te prometo una revelación que puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. ¿Estás listo? Entonces, sigamos adelante. Mi historia personal. Permíteme llevarte atrás en el tiempo, a un momento en mi vida que nunca olvidaré. Solía sentarme en mi habitación con la Biblia abierta frente a mí, intentando orar. Cerraba los ojos, juntaba las manos y comenzaba a hablar, pero no pasaba mucho tiempo antes de que mi mente se desviara. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Pensaba en las tareas del día, en las preocupaciones que me pesaban, en las cuentas que no sabía cómo pagar. La oración, que debería haber sido mi refugio, se sentía como una carga, como si estuviera gritando a un cielo vacío sin obtener respuesta. Me preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no siento su presencia? ¿Acaso estoy haciendo algo mal? Esa sensación de desconexión me seguía como una sombra. Iba a la iglesia, cantaba los himnos, asentía durante los sermones, pero en el fondo había un vacío que no podía llenar. Hasta que un día todo cambió. Estaba en un servicio, uno de esos donde el aire parecía cargado de algo especial, algo que no podía explicar. El predicador comenzó a hablar sobre el Espíritu Santo, no como una idea abstracta, sino como una presencia viva y poderosa que podía transformar nuestras oraciones. Dijo algo que se grabó en mi corazón. No se trata de tus palabras, se trata de dejar que el Espíritu hable a través de ti. Esa noche, cuando llegué a casa, decidí probarlo. Me senté en el silencio de mi habitación, respiré profundo y dije: Espíritu Santo, no sé cómo hacer esto, pero te invito a guiar mi oración. No sabía qué esperar. ¿Escucharía una voz? ¿Sentiría algo diferente? Pero entonces, mientras oraba, algo comenzó a suceder. Una calidez se extendió por mi pecho, como un fuego suave que no quemaba, sino que confortaba. Palabras extrañas comenzaron a salir de mi boca, palabras que no entendía, pero que fluían con una certeza que no podía negar. No era yo esforzándome por impresionar a Dios. Era el Espíritu Santo intercediendo por mí, llevando mis anhelos más profundos directamente a su trono. Desde ese momento, mi vida de oración cambió para siempre. Donde antes había frustración, ahora había paz.
Donde antes había silencio, ahora había respuestas. He visto milagros que no puedo explicar. Enfermos sanados después de orar por ellos, puertas abiertas en tiempos de necesidad, corazones rotos, restaurados. Pero más allá de los milagros, encontré algo aún más precioso, una intimidad con Dios que me hacía sentir conocida, amada, poderosa. Y no creas que esto es algo nuevo o exclusivo para mí. Mira la historia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese fue el comienzo de la Iglesia, un movimiento impulsado por la oración en el Espíritu. Siglos después, en los grandes avivamientos, como el de la calle Azusa en 1906, hombres y mujeres comunes experimentaron el mismo poder, transformando ciudades enteras con sus oraciones. Esto no es un cuento del pasado, es una realidad viva que tú también puedes reclamar. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si cada oración que hicieras estuviera llena de ese mismo poder? Quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo. Enseñanzas bíblicas. Ahora que te he compartido cómo descubrí este poder, quiero llevarte a la fuente, la palabra de Dios. Porque no se trata de mi experiencia o de una idea bonita, se trata de una verdad eterna respaldada por las Escrituras. Vamos a sumergirnos en lo que la Biblia dice sobre orar en el Espíritu Santo, porque cuando entiendas esto, no solo querrás intentarlo, sino que no podrás esperar para comenzar. Empecemos con Judas, versículo 20. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? La palabra edificando aquí es como construir una casa, ladrillo por ladrillo. Orar en el Espíritu Santo fortalece tu fe, te levanta, te hace más sólido en tu caminar con Dios. No es una oración vacía o rutinaria, es una oración que te construye, que te prepara para enfrentar cualquier tormenta. Pero hay más. En Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, encontramos una revelación que cambió mi forma de ver la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cuando no sabes qué decir, cuando tus palabras se agotan, el Espíritu Santo toma el control. Él conoce tus necesidades más profundas, incluso las que no puedes expresar, y las lleva directamente al corazón de Dios. Es como tener un abogado divino que pleitea tu caso ante el trono celestial. Y no pienses que esto es algo ocasional. En Efesios capítulo 6, versículo 18, se nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto no es solo para los momentos de crisis, es un estilo de vida. Es despertar cada mañana y decir: Espíritu Santo, guía mis palabras hoy. Es enfrentar cada desafío sabiendo que no estás solo, que tienes un compañero divino que ora contigo y por ti. Mira la historia de la iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 4, versículo 31, después de que los creyentes oraron juntos, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese poder no se quedó en el siglo I. En los avivamientos del siglo XVIII con hombres como John Wesley o en el siglo XX con movimientos que llenaron estadios de personas hambrientas de Dios, la oración en el Espíritu fue el motor que desató milagros, ciegos viendo, cojos caminando, corazones transformados. Déjame pintarte una imagen. Imagina que estás perdido en un laberinto, sin mapa, sin dirección. Ahora imagina que alguien viene a tu lado, alguien que conoce cada giro, cada salida y te guía con una precisión perfecta. Así es el Espíritu Santo en tu oración. No estás solo, buscando a tientas las palabras correctas. Él te lleva directamente al corazón de Dios, cortando a través del ruido y la confusión. ¿Y si te dijera que este poder está esperando por ti?
No es algo que tengas que ganarte, es un regalo que Jesús prometió. En Juan, capítulo 14, versículo 16, Él dijo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no es una fuerza distante, es tu Consolador, tu ayudador, y está listo para transformar tu vida de oración si tan solo lo invitas. Quiero que esto sea real para ti, no solo una teoría o una historia bonita. Así que déjame contarte sobre algunas personas cuyas vidas fueron tocadas por el poder de orar en el Espíritu Santo. Estas no son leyendas lejanas, son vidas comunes como la tuya y la mía, transformadas por una verdad eterna. Conocí a una mujer llamada Lucía. Durante años luchó con una enfermedad que los médicos no podían curar. Cada día era una batalla, cada oración una súplica desesperada por alivio. Un día, alguien le habló sobre orar en el Espíritu. Ella comenzó a hacerlo, no con grandes expectativas, sino con una fe sencilla. Mientras oraba, sintió una paz que no podía explicar, como si una carga se levantara de sus hombros. Semanas después, los médicos quedaron atónitos, no había rastro de la enfermedad. Lucía me dijo: no fue mi fuerza, fue el Espíritu Santo orando a través de mí. Luego está Pedro, un hombre que había perdido todo, su trabajo, su esperanza, su dirección. Estaba al borde del abismo cuando comenzó a orar en el Espíritu cada mañana. No sabía qué pedir, pero confiaba en que el Espíritu lo sabía. Poco después, recibió una llamada inesperada, una oferta de trabajo que no solo cubrió sus necesidades, sino que le dio un propósito renovado. Él me dijo: sentí que Dios me decía, no te he olvidado. Y luego está Sofía, cuya familia estaba destrozada por años de rencor. Ella comenzó a orar en el Espíritu, pidiendo sanidad para su corazón y el de sus seres queridos. Un día sintió un impulso de llamar a su hermano, con quien no hablaba en años. Esa conversación fue el comienzo de una reconciliación que hoy ha restaurado su familia. Sofía me confesó: no fui yo, fue el Espíritu Santo abriendo las puertas que yo no podía. Estos no son casos aislados. A lo largo de la historia, desde los discípulos que vieron a 3,000 salvos en un solo día en Pentecostés, hasta los avivamientos modernos que llenaron iglesias con testimonios de milagros, la oración en el Espíritu ha sido el hilo conductor. En Gales, en 1904, un joven llamado Evan Roberts oró en el Espíritu y desató un avivamiento que tocó a 100,000 almas. En América, en el siglo XX, estadios se llenaron de personas que experimentaron el poder de Dios a través de esta misma práctica. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estás viendo un video sobre algo inalcanzable. Estás a un paso de experimentar el mismo poder que sanó a Lucía, que levantó a Pedro, que restauró a Sofía. Todo comienza con una decisión: invitar al Espíritu Santo a tu oración. ¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que todo cambia para ti? Pasos prácticos. Ahora que has visto el poder de orar en el Espíritu Santo, quiero darte las herramientas para que lo hagas tuyo. No necesitas ser un experto en teología ni pasar años preparándote. Esto es para ti, hoy, exactamente donde estás. Aquí tienes algunos pasos sencillos pero poderosos para comenzar. Primero, encuentra un lugar tranquilo. No importa si es una esquina de tu habitación, un parque silencioso o incluso tu auto antes de empezar el día. Lo que importa es que sea un espacio donde puedas desconectarte del ruido del mundo y conectarte con Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Ese lugar secreto es donde comienza todo. Segundo, invita al Espíritu Santo. Esto no tiene que ser complicado. Simplemente di: Espíritu Santo, te invito a guiar mi oración. Toma el control. Es un acto de rendición, de reconocer que no tienes todas las respuestas, pero que confías en aquel que sí las tiene. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Él está esperando tu invitación. Tercero, sé abierto a lo que venga.
Quizás el Espíritu te lleve a hablar en lenguas, como lo describe Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Si esto sucede, no lo reprimas, déjalo fluir. Si no, no te preocupes. A veces el Espíritu intercede en silencio, con gemidos indecibles, como dice Romanos 8, versículo 26. Lo importante es que estés dispuesto. Cuarto, confía incluso cuando no entiendas. Al principio puede sentirse extraño. Tal vez dudes, ¿soy yo o es el Espíritu? Pero la fe no se trata de tener todas las respuestas, se trata de dar un paso adelante. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confía en que el Espíritu Santo está obrando, incluso cuando no lo sientas. Quinto, hazlo un hábito. No dejes que esto sea algo de una sola vez. Comprométete a orar en el Espíritu cada día, aunque sea por unos minutos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: orad sin cesar. Con el tiempo, lo que parecía nuevo se convertirá en natural y lo que era un esfuerzo se convertirá en una fuente de vida. Y si encuentras obstáculos, tal vez el miedo te diga que no eres digno, o la duda te haga cuestionar si esto es real. Déjame decirte algo que he aprendido. El Espíritu Santo no espera que seas perfecto. Él solo espera que estés disponible. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tus limitaciones son el lienzo donde Él pinta sus milagros. Así que, ¿por qué no empezar ahora mismo? Pausa este video, encuentra tu lugar tranquilo e invita al Espíritu Santo. Solo unos minutos podrían ser el comienzo de algo que nunca olvidarás. Hemos recorrido un largo camino juntos. Te he compartido cómo descubrí el poder de orar en el Espíritu Santo, cómo transformó mi vida y la de tantos otros a lo largo de la historia. Hemos explorado las escrituras que lo respaldan, desde Judas 20 hasta Romanos 8, y te he dado pasos prácticos para que lo hagas tuyo. Pero ahora, la pregunta es: ¿qué harás con esto? Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada oración que hicieras estuviera llena del poder del Espíritu Santo. Imagina la paz que sentirías sabiendo que tus palabras no se pierden en el aire, sino que son llevadas directamente al trono de Dios. Imagina las puertas que podrían abrirse, las cadenas que podrían romperse, los milagros que podrías ver. Todo eso está a tu alcance, no mañana, no en un año, sino hoy. No dejes que este sea solo otro video que ves y olvidas. El Espíritu Santo no es una teoría para debatir, es una presencia viva para experimentar. Jesús lo prometió en Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él está contigo ahora mismo, esperando que lo invites a tu vida de oración. Así que aquí está mi desafío. No termines este video sin actuar. Encuentra un lugar tranquilo. Di una oración sencilla. Espíritu Santo, guíame y déjalo obrar. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo tienes que dar un paso. La historia está llena de personas comunes que hicieron exactamente eso y vieron lo extraordinario. Desde los discípulos en Pentecostés hasta los avivamientos que sacudieron naciones. Tú puedes ser el próximo. No te conformes con una vida de oración mediocre cuando puedes tener una vida de oración milagrosa. El Espíritu Santo está listo para llevarte a un nivel que nunca imaginaste. Todo lo que necesitas es decir sí. ¿Lo harás? El cambio que estás buscando podría estar a solo una oración de distancia.